Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Tenemos una interesantísima entrevista porque el gobierno de José Antonio Kast presentó hoy su apuesta legislativa más ambiciosa. Sí, más ambiciosa, ya les decía, y que han llamado el corazón de su gobierno, el llamado Plan Quirós, como les decimos nosotros aquí en turno. Una mega reforma que agrupa en un solo proyecto materia de reconstrucción, impuestos, economía y seguridad. La estrategia es clara, poner la reconstrucción como punta de lanza para presionar entonces apoyos en el Congreso y dificultar el voto en contra. Es una jugada de alto riesgo en un momento políticamente delicado. ¿De qué se trata este proyecto de reconstrucción? Les cuento al tiro porque tiene 5 ejes centrales: competitividad tributaria, empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y contención del gasto público. Objetivo general entonces del proyecto, según dicen desde el gobierno, es reactivar la economía, generar empleos y atraer inversión. Alguno de los temas más complicados y que le ha traído mayor dolor de cabeza entonces ha sido la rebaja del impuesto corporativo, que se confirmó con este proyecto de ley que será una reducción gradual del 27 al 23. Así en 2026 quedará en 27%, 2027 25.5, 2028 24 y 2029 23. Esos son algunos de los aspectos que tiene este proyecto de ley, que según yo les decía, se enmarca en un contexto en donde, según Pulso Ciudadano de Activa Research, la aprobación de Kast cae a 33.3% y su desaprobación alcanzaría el 53.3%, la cifra más alta desde que asumió. El gobierno entonces lanza su principal proyecto con el viento en contra en las encuestas y sin mayoría propia en el Congreso. Hoy conversamos con el analista político de la Escuela de Gobierno y Comunicación de la Universidad Central, entonces, Nicolás Freire. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdona, de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ah, mira. Me la anotaron más en la pauta. Mal dateada. Sí, mal dateada. Ya. Entonces ahora con la presentación como debía ser, estamos entonces con Nicolás Freire para que nos hable entonces de este momento político que se está viviendo tan relevante, que el proyecto de ley ya se ingresó, nos tenía a todos expectantes y ya se ingresó con el apoyo del PDG. ¿Qué representa este momento para el gobierno? No, sin lugar a dudas es el momento crucial, al menos del primer tiempo, por así decirlo. Es indudable que todas las fichas del gobierno están puestas en este proyecto, que por lo demás se venía anunciando incluso de manera previa a que asumiera el gobierno como tal, y también se venía anunciando en lo material en las últimas semanas, ¿no? De hecho, esta presentación fue postergada en más de una oportunidad. Y lo cierto es que también tiene un foco central y una importancia relevante para el gobierno, toda vez que pone las fichas no solo en temáticas que fueron propias de su campaña, particularmente seguridad, incluso ciertos guiños en materia de reconstrucción, guiños en el entendido de la contraposición con la reconstrucción que había realizado el gobierno anterior, pero abre paso un poco a lo que es la perspectiva económica, fiscal del gobierno, con una rebaja tributaria para grandes empresas. Y obviamente se juega todo por todo en condiciones también en que lo hace en un contexto que pareciera ser adverso, al menos cuando anunciaron la presentación y el presidente hizo su cadena nacional, llamó mucho la atención, y no solo en la oposición, sino que a ciertos diputados y senadores del propio oficialismo, el hecho de que este proyecto, que es tan relevante para el gobierno, no conectara directamente con problemáticas ciudadanas en el entendido que se daba a días del alza en materia de combustible, el alza en materia del IPC, de la proyección del alza en el costo de la UEF, etcétera. Entonces, yo diría que parte de entrada, pese a su relevancia, parte con críticas que van más allá de aquellas que puede hacer la oposición.
Pero ya parece que ganó algo porque agrupó al PDG y esa es una victoria política en un contexto que está bastante álgido para el gobierno. Sin duda, yo creo que ese es un éxito importante, particularmente del ministro García Ruminot, que se le veía incluso sonriente en el punto de prensa. Yo creo que entienden que lograron cuadrar el círculo, como se dice, porque si bien había una preocupación interna con ciertos diputados, menciono al diputado Chalper, menciono a la senadora Núñez, que habían criticado o puesto determinados matices dentro del gobierno, yo creo que nunca estuvo en tela de juicio que aquellos actores del oficialismo iban a apoyar al final del día este proyecto. Pero no era suficiente, se necesitaban algunos votos fuera de la coalición gobernante, fuera de los partidos como el Partido Nacional Libertario que apoya al gobierno a pesar de no estar en él. Y allí el primer elemento negocial que se veía era probablemente el PDG. Se conversó también con diputados de otras bancadas, de otros partidos, se conversó en algún momento con la ADC, que puso, digamos, cerró la puerta inmediatamente, anunciando no solamente el rechazo a la idea de legislar, sino que también la intención de llevarlo al Tribunal Constitucional. Se conversó con diputados del PPD, se conversó con diputados liberales y termina cediendo el eslabón más débil o el más factible para que fuera, digamos, a acordar con el gobierno, que es el PDG, que lo hace, obvio, en una lógica propia del PDG, en una lógica transaccional. Si nosotros hacemos la distinción, ¿cuál es? Los partidos de la oposición criticaban el proyecto y algunos, como el PPD, los liberales, incluso la DC, antes de que se ordenaran en torno al rechazo, estaban abiertos a aprobar la idea de legislar para disputar el contenido del proyecto. El PDG opera en otra lógica. No es en la lógica de discutamos el contenido del proyecto, sino que ¿qué me vas a dar tú en cambio de mi apoyo? Y es en esa lógica en la que el gobierno logra el apoyo del PDG, incorporando un nuevo proyecto de ley paralelo al proyecto de ley misceláneo que incorpora las dos grandes medidas que tenía, sobre todo en periodo de campaña presidencial, el PDG, particularmente la disminución o eliminación del IVA o devolución del IVA en medicamentos. Yo creo que ahí hay pero también ahí, ojo, yo no daría esto por ganado, es decir, el ministro García Ruminot da un paso importantísimo, se anota un golazo, por así decirlo, pero con el PDG nada está dicho. Eso también hay que tenerlo sumamente claro. Y justamente en ese sentido, esto podría ser la primera vez que al PDG le pueden sacar la cuenta por algo. O sea, porque si se instala el tema, que ya está bastante instalado, lo han dicho las encuestas, esto que es una reforma para los súper ricos. Entonces, se pueden ir para ese lado también. Sí, y ahí es rara la lógica negocial, porque a ver, lo estamos analizando en caliente, partamos por ahí, porque esto se anunció hace muy poco, pero ¿por qué creo yo que es rara, al menos en una primera impronta, ¿no? En una primera mirada, la lógica negocial? Porque al tú llevar un proyecto de ley paralelo, en donde tienes digamos, las medidas del PDG, lo que haces es permitirle al PDG no pagar los costos por las críticas de este proyecto. Entonces, pero al mismo tiempo haces que el riesgo es que el PDG se te desordene en este proyecto y se te ordene muy bien en el propio, ¿no? En el de reducción o disminución o devolución del IVA en medicamentos. ¿A qué voy? A que la lógica de decir el PDG está apoyando la disminución de impuestos para las grandes empresas, el PDG apoya un proyecto de ley misceláneo que en realidad es fuertemente una reforma tributaria, es una crítica que es difícil de hacerla toda vez que el PDG en realidad va a defender su propio proyecto. Y allí vamos a tener que estar viendo si la mano mágica del ministro García Ruminot logra que, a pesar de que el PDG, más allá del punto de prensa del día de hoy, sino que en lo que seguirá la tramitación, a pesar de estar más en silencio, yo me imagino que va a estar más alejado digamos, de la primera línea de defensa del proyecto de ley misceláneo, a pesar de ello, mantienen todos el apoyo que el proyecto de ley miscelánea necesita. Quiero ver, por ejemplo, las declaraciones, como pasó muy reciente, no sé si a lo mejor ya estuvieron, pero de la diputada Pamela Giles. ¿Qué va a decir la diputada Pamela Giles respecto del ingreso a este proyecto de ley en condiciones en que ella ha sido muy dura frente al apoyo que podría tener el gobierno, los proyectos de ley del gobierno del presidente Kast? Y por eso también es tan interesante lo que logra el gobierno con el PDG, porque logra aglutinar figuras desde Pamela Giles hasta Olivares.
El PDG es así, Sí. pues, logra aglutinar y por eso es que también el riesgo de tener al PDG como aliado en una tramitación legislativa es que en cualquier momento también el PDG se puede descomponer en las distintas partes de las cuales el mismo partido se descompone. Por ejemplo, no solo porque pueda venir una pasada de cuenta allí donde los electores de ciertos diputados del PDG responden más bien a una tendencia no necesariamente de derecha, más de centro, incluso algunos que pueden estar puestos en la centroizquierda, sino que también el desorden que puede venir por parte del PDG es que anda más, pues si el PDG se sabe que su lógica transaccional de operar y de mirar la política está sujeta al que anda más. Entonces puede que venga un proyecto de ley distinto, quizás de iniciativa parlamentaria, o que se negocie en otra materia muy distinta. O te pongo una hipótesis que sería bien incómoda. ¿Qué pasa si en esta misma conversación la misma diputada Pamela Giles empieza a revivir su famosa lucha? Ya no es un proyecto, son varios, respecto de los retiros, ¿no? Los retiros de las AFP. Yo creo que eso pondría en aprietos también al gobierno, por lo menos desde el punto de vista de la lógica discursiva. Y al tensionar la lógica discursiva, ese es otro elemento que podría permitir el desorden de ciertos actores propios del Partido de la Gente. ¿Es esta también la victoria de la dupla Alvarado-Ruminot por sobre Quirós o no? Yo te diría que es una victoria conjunta, porque, a ver, ¿cuál habría sido el hecho que nos hubiese llevado a pensar lo que tú afirmas, a mi modo de entender? Si es que el proyecto del PDG hubiese no operado en la lógica transaccional, sino que hubiese cambiado la idea original del proyecto misceláneo del gobierno. Es decir, oye, conversamos con el PDG, vamos a incorporar la devolución del IVA en medicamentos, pero también vamos a moderar, en vez de la disminución de 27 a 23, vamos a pasar de 27 a 24, ya. En esa lógica, uno podría haber pensado y haber dicho, sí, triunfó García Ruminot y triunfó Alvarado por sobre Quirós, pero aquí, aparentemente, el corazón del proyecto misceláneo, que es el corazón tributario del proyecto misceláneo, que es el que nosotros le podemos adjudicar directamente al ministro Quirós, quedó más o menos intacto. Hay que ver también, yo creo que yo entiendo que falta mucho para los periodos electorales, pero ojo también en el PDG, porque esta puede ser... dado que la crítica se va a concentrar en que este proyecto misceláneo, por parte de la oposición, digo, es un proyecto que principalmente rebaja los impuestos solo para las grandes empresas. De hecho, creo que son alrededor de 1.500 nomás las empresas que ha sido un proyecto muy criticado, incluso por parte del gremio de las pequeñas y medianas empresas. Es un proyecto que, desde la perspectiva ciudadana, no se entiende, es difícil de explicarlo. A cualquier ciudadano que tú le preguntes, dice, ¿está de acuerdo con rebajarle el impuesto a las grandes empresas? No, es más o menos, digamos, en su mayoría, en su percepción ciudadana, la mayoría de las personas responde a aquello. Y eso puede traerle cuentas futuras al PDG. Pero, por otro lado, y siendo bien honesto, falta mucho para que la ciudadanía pueda hacer rendir cuentas al PDG de esta cercanía a un proyecto que es tan gremial. No, igual el gobierno acusó el golpe porque temas como gratuidad... Es que, y ahí porque yo creo que el mensaje, ¿sabes qué? Es curioso, generalmente no ocurre con mensajes presidenciales, pero yo creo que tuvo una funcionalidad el mensaje presidencial del presidente Kast de hace alguna semana atrás, en donde funcionó más bien como un termómetro, porque no dijo todo lo que eventualmente podría tener este proyecto, se concentró en lo esencial, y a partir de ese input que él pone en la opinión pública, se empezaron a desplegar no solo hipótesis respecto de qué podría contener, además de lo que haya dicho el presidente, sino que de cuáles eran los aspectos más críticos. Y en el caso de, el que tú mencionas, de gratuidad, la eliminación de la gratuidad para mayores de 30 años, una vez transcurrido 12 años de escolaridad superior, yo creo que las críticas vinieron más de su propia coalición, ¿no? Y eso, Harper ahí encabezó las críticas, sin sí. duda, sin duda. Y él ya lo había hecho antes incluso de que se hablara de esto como una iniciativa dentro de las 40 y tantas medidas del proyecto de ley misceláneo. Entonces, yo creo que sirvió también como termómetro para entender dónde se podría desordenar la conversación en ámbito interno, pero también para entender qué otros elementos ensuciaban la conversación respecto de la defensa del proyecto de ley misceláneo. Porque claro, cuando tú presentas un proyecto como este, como el que se presenta hoy día,
y sabes perfectamente que la lucha discursiva de la oposición va a estar es un proyecto que disminuye los impuestos a las grandes empresas y que no aporta ninguna medida inmediata para la clase media, que además se ve, digamos, perjudicada por el alza de los combustibles, el alza del IPC, el alza del UF. Ok, ese va a ser el relato de la oposición. Pero si además le incorporabas el hecho de que, y además afecta los derechos sociales que el presidente en campaña dijo que no iba a tocar, el tema de la gratuidad en educación, yo creo que eran más de un flanco. En cambio aquí sabe perfectamente dónde ir a competir y combatir discursivamente el oficialismo, y evita que se metan otras materias como educación u otras que podrían haber representado flancos distintos. Hay que elegir las batallas. Exactamente. Yo creo que al no incorporar educación, muy buena cuña la tuya, al no incorporar educación, yo creo que el gobierno eligió bien las batallas, eligió bien en el entendido de que es mucho más factible pensar en un buen éxito de la tramitación concentrándose en un solo enemigo discursivo, en una sola batalla, que es un poco la que se prospecta de cara a la oposición. ¿Y cómo está la oposición? ¿Cómo enfrenta también este proyecto? También veíamos como Janet Jara decía no apoyar la idea de legislar, mientras algunos decían que no. Entonces, ¿cómo está el escenario para la oposición? Todavía la oposición yo creo que está mostrando que no está coordinada, si bien ciertas iniciativas del gobierno, aquí digamos el mérito lo tiene el gobierno, han permitido que la oposición empiece a conversar. Es evidente que este proyecto llega en un momento en el que la oposición todavía no logra definir ni tácticas ni estrategias. Lo único que sabemos de la oposición es que está empezando a conversar. Eso lo provoca particularmente, creo yo, no este proyecto en particular. Este proyecto refuerza las ganas de conversar de la oposición, pero lo que termina provocando el hecho de que la oposición se sienta a conversar entre todos los quienes hacen parte de la oposición es particularmente el alza de los combustibles y la decisión del gobierno de no implementar mecanismos que pudiesen amortiguar el alza de los combustibles. Ese es el elemento, digamos, el elemento crucial, ¿no? La chispa que permite que la oposición se sienta a conversar. Pero y a pesar de que ha pasado un tiempo razonable como para que la oposición pueda haber lamido sus heridas y haber, digamos, pensado en cómo enfrentar el gobierno desde ser oposición, aún no ha quedado claro. ¿Y en qué lo veo reflejado? Cuando salió el resultado presidencial y el presidente Kast, todos supimos que fue elegido por la ciudadanía, por la mayoría de los chilenos y chilenas, hubo dos relatos de la oposición. Un relato en donde se planteaba una oposición que quería ser férrea y, digamos, no obstruccionista, por lo tanto dispuesta a dialogar y conversar. Eso principalmente vino de sectores del socialismo democrático. Y otra oposición que más bien planteó una defensa de lo ganado, una defensa del gobierno anterior en particular, sin mencionar, digamos, las ganas o sin mencionarlo con el mismo énfasis, las ganas de querer conversar. Y aquí, respecto a este proyecto de ley misceláneo, yo creo que se ve reflejado. Es malo cuando en la oposición tú tienes sectores que dicen, cuando no tienes una oposición unida que diga, vamos a hacer X, lo que fuera. Me explico, cuando tú tienes una parte de la oposición que dice voy a rechazar la idea de legislar públicamente, abiertamente, y otra parte de la oposición que dice voy a votar a favor de la idea de legislar, pero poniendo mucha atención en cómo limar ciertos aspectos de este proyecto, estás mostrando que tienes dos versiones distintas. Y cuando nos vamos directamente al caso de Janet Jara, nos damos cuenta que la posición que todos empezamos a ver que podía tener Janet Jara dentro del Partido Comunista, a pesar de haber ella mantenido su militancia dentro del partido, no es una cuestión, al menos desde el punto de vista reflexivo interior, completamente resuelta. Tanto es así que nos llama mucho la atención que ella se comporte más en la línea de lo que han señalado partidos y actores de socialismo democrático, es decir, hay que votar que sí a la ley de legislar porque es bueno discutir y debatir todos los proyectos y hay que mejorar y eliminar, digamos, los grandes riesgos del proyecto de ley misceláneo, y no la postura que han tomado todos los parlamentarios y actores políticos del mundo del Partido Comunista, que han dicho derechamente no queremos la idea de legislar. Pero ahí la DC también se había sumado, ¿no? Pero la DC se sumó desordenadamente, porque la DC en un primer momento, de hecho, el estrenado presidente de la democracia cristiana en un primer momento señaló que estaba dispuesto a la idea de legislar, a que avanzara el proyecto, y después probablemente con una decisión colectiva, negociada y reflexiva dentro del partido, es decir, quizás mostraron un desorden inicial, pero una capacidad de ordenarse en lo inmediato, tomaron la decisión de como bloque salir a
derechamente declarar que votarán en contra de la idea de legislar, pero además llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Y pongo un punto sobre la ADC, y yo creo que la ADC necesitaba dar señales como estas en el parangón que hacemos Partido Comunista de la ADC. ¿Por qué? Porque los acuerdos de la mesa de las cámaras se habían logrado, el gobierno los había logrado conquistar gracias al desorden de la democracia cristiana particularmente. Entonces yo creo que esta fue como una prueba de amor de la ADC con los partidos de oposición que se mostraban en esa misma línea. ¿Y quién está liderando hoy día la oposición? ¿Manu Cheri? No, yo creo que no. Es más comunicacional lo de Manu Cheri. Sí, yo no sé si ni siquiera es comunicacional. Manucheri, creo que de hecho, si me permito una opinión, ya no desde el análisis político, desde la perspectiva académica, sino una opinión más desde la perspectiva de la comunicación, de la estrategia comunicacional, no es bueno que acciones como las del diputado Manucheri concentren justamente los ojos de los medios respecto de qué está haciendo la oposición, porque si vemos el diputado Manucheri está atacando al gobierno por elementos súper periféricos, que lo lleva a Contraloría porque está sirviendo la comida a la primera dama. Está pisando el palito de inundar la zona. Sí, yo creo que sí. Y justamente, ¿por qué? Porque cuando tú te llama la atención, cuando los medios, cuando la ciudadanía le llama la atención acciones como esta, son acciones que en realidad son súper poco eficientes, son súper poco eficaces, y lo que menos muestran es una oposición que esté robustamente pensando en cómo estratégicamente disputarle políticamente el campo al oficialismo. Bueno, ahora la próxima tarea que tiene la oposición es ver el tema de las comisiones, de qué manera eso se puede resolver. El gobierno parece que todavía no sé si salía esa información, que iba a entrar por Hacienda solamente y no... de qué manera también ahí la oposición se puede instalar si es que solamente se discuta en una comisión. Sí, a ver, siempre es difícil la discusión en sede de comisiones, pero resulta ser particularmente relevante cómo un proyecto de ley se pueda ir afinando desde el ingreso en comisión. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto llega a la Cámara, en realidad, y para ser muy honesto, los discursos de los diputados y diputadas son discursos para el reel en redes sociales, en condiciones en que están todo más o menos zanjado, salvo ciertos elementos de la coyuntura, que el diputado se enfermó, que hay un voto que está pareado, y ahí es donde quizás, digamos, el más preocupado de ordenar a los suyos siempre es el oficialismo en el gobierno que sea. Pero también es un elemento bien interesante esto el que tú mencionas, que yo creo que habría que prestarle atención más que nada para conocer si puede tener un efecto o no, y es el siguiente. Es indudable que con el apoyo del PDG, el proyecto de ley misceláneo tiene todas las de poder pasar si es que el PDG, si es que mantiene muy amarrado y cerca al PDG. Pero va a depender también de cuánto se demore el trámite y sobre todo de cuánto se demore en llegar al Senado. ¿Por qué lo digo? Porque en el Senado la lógica, si bien el gobierno podría pensar tener una mayoría, sobre todo con aquella posición que ocupa el senador Calisto, llevado por la Federación Regionalista Verde Social, dicho sea de paso, hay dos actores que están con un ojo puesto en otras materias y que son materias judiciales, el mismo senador Calisto y la senadora Camila Rojas. ¿Camila Rojas? Sí, Camila Rojas. Camila Rojas, sí. Entonces, ¿a qué voy? Si avanza más rápido los hechos desde la perspectiva judicial, llegándose a una eventual comprobación de los delitos que se le imputan y por tanto un desafuero, oye, cambia la lógica numérica dentro del Senado. Claro, ahí hay que entender bien cuánto se demora en avanzar el proyecto versus cuánto avance todo esto desde la perspectiva judicial, pero yo no dejaría fuera de la ecuación estar mirando y es complejo y es triste también, porque la política al final tenga que estar tan atenta a cómo evolucionan los procesos judiciales de los mismos actores que la votan. Bueno, también el gobierno se ha puesto fecha límite. El propio Quirós, el ministro de Hacienda, dijo que quería que fuera aprobada antes de junio. Y en esa lógica, yo creo que, claro, para el gobierno es mucho mejor que se apruebe lo antes posible, pero para la oposición también le sirve que se demore lo más posible, porque también logra que se instale los discursos
en la sociedad, no sé, el tema de lo que beneficia a los más ricos, y eso los parlamentarios son permeables a lo que está sucediendo y está comentando la ciudadanía, ¿o no? No, sin duda. O sea, lo que tú mencionas tiene que ver con el pago de costos. Si un proyecto está destinado a ser tramitado y a tener éxito, eso no significa que existan otro tipo de costos que digamos, un adversario político pueda hacerle pagar al otro. Y en este caso, la lógica indicaría que la oposición, aún en el caso que llegase a pensar que el proyecto ya tiene todas las de poder pasar la Cámara, bueno, es indudable que la discusión va a ser durísima en la Cámara, es indudable que va a haber toda una articulación, una espera, ¿no? Desde una posición un poco más articulada, desde la perspectiva comunicacional, para no solo criticar este proyecto en particular, sino que dejar instalada la cuña del 2027 y de cuál va a ser digamos, el enfoque táctico de disputa narrativa al adversario, que en este caso sería el oficialismo. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás Freire, analista político, quien estuvo con nosotros conversando sobre esta ley de Plan de Reconstrucción Nacional y se ingresó durante esta jornada. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.